Cordial saludo. El día de hoy veremos el tema que se refiere a los informes en serie dentro del complemento Consultas ELISA. Entonces, para generar informes en serie, ¿o de qué se trata estos informes en serie? Básicamente, en nuestros tipos de informes, nosotros podemos en algún momento requerir que un mismo informe sea realizado para las diferentes empresas que conforman nuestra base de datos, que se encuentran almacenados en nuestra base de datos. Para no hacer el mismo informe empresa por empresa, lo podemos hacer en serie. Significa que esto es una tarea repetitiva que vamos a poder optimizar mediante el uso del complemento de consultas ELISA y mediante el uso de esta sección o grupo de comandos llamados bucles y específicamente dentro de este botón de comando que se llama personalizados informes en serie. Entonces, ¿cómo funciona? En primera instancia, vamos a revisar el informe en serie que nos solicita. Entonces, el informe en serie o para crear el informe en serie, que es sencillamente, en este caso, un mismo informe para las diferentes empresas con los mismos parámetros o condiciones. Es decir, podemos incluir un informe que tenga la gestión de ventas o la facturación de todo el periodo 2020-01 o 2021-01 de todas las empresas, de mis 3, 5, 10, etcétera, N empresas que tengan la base de datos. Por lo tanto, entonces el informe en serie va a tener unos parámetros. Esos parámetros serán obligatorios, por ejemplo, el tema del módulo. Tenemos que decirle como tal al módulo, al complemento, de qué módulo vamos a extraer la información. Tenemos que seleccionar un rango de empresas donde estén las empresas que se encuentran en nuestra base de datos o previamente configuradas en nuestro complemento. Y también tendremos que decirle cuál será el rango de condiciones. Es decir, en nuestros informes condicionaremos el informe para que nos traiga cierto tipo de información. Por ejemplo, una condición podría ser que el periodo sea igual a 2021-01, es decir, que nos traiga solo la información de la gestión de ventas o gestión de compras o la contabilidad de los movimientos contables de ese único periodo. Y pues también vamos a seleccionar o necesitar nuestro informe. Básicamente decir que de todos los informes que existen en el complemento, voy a necesitar específicamente uno del cual deseo extraer información. Y necesito también decirle que puedo incluir unos campos asociados e incluir unos campos personalizados. ¿A qué se refiere esto? Entonces, campos adicionales son los mismos campos que nos aparecen como si nosotros fuéramos a realizar el informe de forma separada. Es decir, siempre nos va a solicitar módulo, empresa, el informe, y adicional a esto nos va a solicitar, si queremos incluirlo, los campos asociados en primera instancia y en segunda instancia si queremos incluir los campos calculados o personalizados siempre y cuando pues los tengamos configurados. Aquí no hay ningún informe que tenga esas características o por lo menos campos calculados. Sin embargo, esa opción de campos adicionales se refiere a incluir los campos calculados e incluir los campos asociados que harían referencia a estas dos mismas opciones que estamos mostrando. Entonces, informe en serie me va a pedir los campos adicionales, incluir campos asociados, incluir campos personalizados y posterior a esto me solicita cómo voy a generar la información. Entonces, en este caso, voy a generar la información, un informe por cada empresa, es decir, si tengo 3 empresas, me va a crear 3 informes diferentes en cada uno en una hoja de cálculo separada o un informe consolidado, es decir, todas las empresas me las va a incluir en un único informe. Y ese único informe puede ser una tabla dinámica o una tabla objeto. Posterior a esto, pues genero la información. Entonces, para dar un pequeño ejemplo, voy a traer aquí toda la información de las empresas. Estas serían mis 3 empresas. Y aquí lo que voy a traer es básicamente un informe que se llame balance de pruebas saldos finales. Entonces en este caso puedo copiar el informe, solo lo voy a copiar para fines didácticos y ese informe de balance de pruebas saldos finales entonces me solicita ciertos campos, unos campos obligatorios.
que es el periodo. Entonces aquí yo sencillamente necesitaría solo el campo periodo que tenga una condición igual a y un valor pues específico, que en este caso pues podría ser 2021-01. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero defino el campo, siempre va a tener la misma estructura, es decir, campo, posteriormente la condición y por último el valor. La condición va a ser igual a, distinto de, mayor que, menor que, empieza por, termina con, etcétera. Todas las condiciones que se encuentran aquí en la condición, como si lo fuéramos a hacer de forma manual. Estas serían nuestras condiciones. Y podemos hacer una validación de datos para esas condiciones, es decir, crear una lista de validación para que no me vaya a equivocar. Entonces puedo decir que cuando el periodo sea igual a un valor específico, en este caso a 2000, voy a hacerlo a 2019-06. Es decir, quiero traer la información de estas empresas, de este informe, y cuando ese informe cumpla estas condiciones. Entonces ya vamos a proceder a realizarlo. Vamos a informes personalizados, informes en serie, del módulo administrativo, el rango de empresas, selecciono las empresas, las 3 empresas, el rango de condiciones, que debe tener 3 columnas obligatoriamente, y pues un número determinado de filas. Aquí en este caso pues solo tengo una condición, entonces añado como tal ese rango, y aquí puedo seleccionar la celda que contiene el informe, en este caso, o también podría seleccionar el informe directamente desde acá, desde los informes que están activos. Estos mismos informes que me aparecen en esta pantalla son los mismos que voy a visualizar o que visualizo generalmente cuando doy clic en este botón de consultas. No voy a incluir los campos asociados, no voy a incluir los campos personalizados, y puedo entonces indicar que necesito un informe por cada empresa. Si cada empresa está debidamente configurada o tiene información en ese periodo específico, que sería 2019-06, entonces me tendría que crear, en este caso, 3 hojas con esa información. Por lo tanto, entonces aquí va a empezar a crear las diferentes hojas y va a empezar a crear la información de la hoja número 1, la información de la hoja número 2 o de la empresa número 2 y por último la información de la empresa número 3. Aquí entonces me trae la información en una tabla dinámica. ¿Por qué me lo trae en una tabla dinámica? Porque es así como lo tengo configurado en mi diseño de consultas. Es decir, de forma predeterminada va a tomar este tipo de objeto donde va a poder incluir la información. Tabla dinámica. Como tengo seleccionada la tabla dinámica, me va a traer toda la información en ese mismo tipo de objetos. Aquí tengo la información de la empresa 3, aquí tengo la información de la empresa número 2 y por último aquí tengo la información de la empresa número 1. Todo a la misma fecha de corte. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Cierro como tal aquí mi informe anterior. Y el ejemplo sería algo similar. Aquí voy a crear un informe en serie con este rango de empresas, con este rango de condiciones y por último que contenga este informe. Pero ahora entonces lo que voy a hacer es que me incluya un informe consolidado con todas las empresas y voy a generar esta información en una tabla dinámica. Procedo entonces a darle clic en el botón de generar información y empieza a realizar el mismo procedimiento o un procedimiento similar. Extrae la información de cada una de las bases de datos del software ELISA, de la empresa número 1, de la empresa número 2 y de la empresa número 3 en este caso, las va colocando en el Excel y va armando un informe en tabla dinámica con toda esa información. En ese informe de tabla dinámica se van a mostrar estos 5 campos o 4 campos de la consulta que son de forma predeterminada, que sería la cuenta, el nombre cuenta, el saldo y la naturaleza, que son los campos de forma predeterminada, pero adicional a eso también va a mostrar
el código de la empresa y el nombre de la empresa, para que podamos extraer información, en este caso, por ejemplo, de la empresa que se llama Curso Elisa NIP 1, Curso Elisa NIP 2 o Curso Elisa NIP 3. En este caso, entonces voy a incluirlo aquí en las columnas de forma tal que puedo visualizar toda la información. Es decir, aquí puedo entonces ver la información de la empresa número 1, de la empresa 2 y de la empresa 3 o un consolidado de las 3 anteriores. Entonces, para este tipo de actividades o de operaciones es que se utilizan los informes en serie. Espero que les haya servido y muchas gracias.